Vale, bueno, para empezar, muchas gracias por la asistencia y por el interés en participar de esta instancia. A nombre de la Secretaría para la Solidaridad con los Pueblos Oprimidos, le agradecemos por la asistencia y en principio lamentamos no poder contar con el otro invitado que teníamos contemplado, Rudy López, cientista político y también ex asesor de la Convención Constitucional, debido a que desgraciadamente tuvo unos inconvenientes familiares el día de ayer, pero desde ya sabemos que está toda la intención de que en una próxima instancia podamos contar con su presencia y poder discutir y conversar sobre estos temas con él. Por otra parte, me complace presentarle a nuestro otro invitado, Vicente Ulloa, quien al igual que Rudy también participó de la convención como asesor. Si te gustaría presentarte, Vicente. Sí, Felei Mai, Mari Mai Compuche, con Mulelo Faupule, Incheta, Vicente Iba Colipo Piñantati, Pomari Chipantonian, Chilcatoque Pan Famo, Universidad de Chile Mo, Antropología Pingueque Tañi Carrera, Cusao que funta la Machi Francisca Inchiu, Convención Constitucional Mu, Huelo Fantepu Conclen Quiñe Puchi Troquinche, Comando de Movimientos Sociales por el Apruebo Gualmapu Piñelo. Saimeo Mañom Tubuyen también Mangelubun Tubachi Notram Kayam al Kutoam Notram Kayam Chemsungun Yei Tubachi Way Constitución. Bueno, Feula Wayne Kasunwan, bueno, me presentaba en Mampudungun. Mi nombre es Vicente Villacolipue, tengo 20 años, soy estudiante también de Antropología de la Universidad de Chile. Trabajé como asesor de la Convención Constitucional, en particular de la convencional Lamuay Machi Francisca Linconao. Y bueno, ahora estoy también coordinando el tema de comunicaciones del Comando de Movimientos Sociales en el Regional Araucanía. Eso. El propósito de este conversatorio es tocar temas referentes a las autonomías indígenas y por ende también hablar sobre los derechos colectivos que el borrador de esta nueva constitución le asigna a los pueblos y naciones indígenas reconocidos. Y junto con eso también implica conversar como sobre estos derechos colectivos y comprender las dinámicas que se espera instaurar con esta nueva Carta Magna. Al respecto, me gustaría partir consultándote, Vicente, desde tu perspectiva como asesor en esos meses que estuviste trabajando en la convención, ¿cuáles fueron, teniendo en consideración de que el pueblo nación mapuche tiene de por sí distintas miradas que son bastante evidentes para la opinión pública, y cómo se reflejó eso en la discusión interna, primero como de los convencionales, cuáles eran como los puntos en común, si habían algunas diferencias, cómo lo viste? Bueno, sí, partir reconociendo que efectivamente el pueblo mapuche tiene muchas diferencias internas, que yo creo que todos los pueblos lo tienen, así también el pueblo chileno. Son diferencias políticas que en la convención se vieron reflejadas también en sectores bien marcados dentro de la convención. Bueno, no por nada también los constituyentes de escaños reservados se vieron divididos en algún momento eh, por sectores, ¿cierto? Primero un colectivo de escaños reservados y se dividió un poco eh, a los escaños perdón, disculpen, de la coordinadora plurinacional. Entonces, evidentemente se vio en una primera etapa, quizá en la tele salió también un poco esta visión de que todos tenían un mismo fin, de que todos estaban como modo amistad, pero evidentemente eso después con el tiempo no fue tan así y hasta el día de hoy también hay algunas diferencias que se mantienen y yo creo que se profundizaron sobre todo con la discusión de la convención. Eh,
pero bueno, también es propio de los procesos. En cuanto a los artículos del borrador que tienen relación con la temática de la autonomía indígena, de las autonomías territoriales, de los derechos que se consagran para los pueblos indígenas en general, ¿cuál de los artículos crees que es como el central en relación como al resto, como a la articulación de las temáticas en general? ¿Por cuál crees tú que se debería partir al momento de analizar la situación de los pueblos? Sí, yo creo que para empezar a analizar la Constitución hay que partir siempre desde sus raíces, como un arbolito, hay que partir desde sus raíces. Las raíces de la Constitución y de este nuevo Estado que se plantea desde la propuesta de nueva Constitución está señalado en el artículo 1, ¿ya? Que señala que, bueno, yo creo que a lo mejor lo han escuchado harto, lo hemos repetido muchas veces, pero el artículo 1 señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y a partir de esas declaraciones, ¿cierto?, que se hacen con respecto al Estado, podemos también ir como puntualizando y profundizando en torno a cómo se sustentan estos pilares. Entonces, bueno, la plurinacionalidad es uno de ellos. Evidentemente, quizás sería bueno aclarar qué es plurinacionalidad y qué no es, ¿ya? Y plurinacionalidad corresponde a un proyecto político que es reconocer la existencia, la coexistencia de distintas naciones dentro de la unidad del Estado. Eso es plurinacionalidad. Aquí hay sectores que han instalado constantemente que acá se viene a dividir Chile, que cada uno se va a ir para su lado, que ahora vamos a pedir la restitución de Santiago, de Temuco, y eso evidentemente no es así, ¿ya? Este nuevo Estado intercultural o Estado plurinacional es reconocer las diferencias que históricamente componen, ahora sí, es reconocer las diferencias que históricamente nos componen como sociedad que es diferente, que es plural. La interculturalidad es eso también, ¿no? O sea, es reconocer que hablamos una lengua distinta, que habitamos un territorio distinto, que tenemos una historia compartida, por ejemplo, como pueblo mapuche, y que ciertamente todos los otros pueblos que habitan este territorio también lo tienen. Eso es plurinacionalidad. Y eso es también la definición de una nación, es compartir un territorio, una lengua, una historia en común, costumbres, que forman parte de las creencias. Y de los pueblos originarios en este caso, bueno, también se reconoce en el artículo 5, por ejemplo, se declara cuáles son los pueblos originarios que habitan este territorio. Entonces, creo que es necesario primero partir por ese punto, como qué es plurinacionalidad, cómo se plantea de principio como un elemento fundamental y que permea, ¿cierto?, toda la institucionalidad. Y bueno, con respecto, ya pasando como un poco al tema que nos convoca de la autonomía territorial, la autonomía territorial es el ejercicio de un elemento que es la libre determinación, que también queda reconocido en la nueva Constitución. Pero no sé si ahí quiera a lo mejor complementar esa idea o... Me gustaría desarrollar como los aspectos que tienen que ver como con... me enfoco como en dos principios que se consagran en uno de los artículos, en el 34 en especial, cuando se habla de la autonomía y del autogobierno, que son dos de los que han sido como más atacados por ciertos sectores sobre como sus límites y sus implicancias como en la cotidianidad post una posible aprobación de esta Constitución. Sí. Voy a pasar a leerlo para compartirlo entre todos. El artículo 34 dice: los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía, el autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión,
al patrimonio, a la lengua, al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos en su dimensión material e inmaterial y al espacio vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Como decía anteriormente, me gustaría que nos comentaras cuáles son los, en base como a las críticas que se le hace, en especial como a lo que se consagra en este artículo, cuáles son como el espíritu de la norma al momento de la discusión, primero en la interna de los constituyentes indígenas, y cómo se fue desarrollando eso al momento de ir aprobando este articulado. Sí, bueno, ahí comentar también que el tema de la libre determinación siempre sacó roncha dentro de la convención, porque se malentiende que la libre determinación es, bueno, ahora cada uno hace lo que quiere y digamos, no sé, pues, poco menos que no hay leyes para las autonomías territoriales, los pueblos originarios están por sobre el resto de las personas, se genera esta división como de categoría de chilenos de primera categoría y segunda categoría. Y eso es un discurso que hasta el día de hoy se mantiene en algunos sectores que incesantemente quieren plantear este miedo y esta inseguridad hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Pero es necesario entender en primer lugar que la libre determinación y los derechos de los pueblos originarios no se inventaron en la convención. O sea, de ninguna manera tampoco lo inventaron los convencionales. Es más, por algo tenemos ratificado, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT en Chile, también tenemos firmado la Declaración de los Derechos de los Pueblos de la ONU, entonces evidentemente se trata de reconocer con un carácter constitucional algo que hasta el momento no se aplica de manera correcta. O sea, el convenio 169 acá lo podemos ver mediante la consulta, pero la consulta no es el único mecanismo que establece, digamos, de participación indígena o de derechos indígenas. Lamentablemente que muchas de nuestras comunidades, y con justa razón lo digo, tienen desconfianza de estos procesos porque nunca han salido bien, porque han sido promovidos por políticos de derecha que por ponerse un trailonco al cuello ya básicamente pasan por voceros del pueblo mapuche, y eso no es así. Entonces, la libre determinación en realidad está resguardada en instrumentos internacionales, y eso hay que tenerlo claro y considerado, y el hecho de que ahora esté en una constitución viene a reforzar esta idea de lo plurinacional y de lo intercultural. Ahora, con respecto a este pequeño apartado que dice tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, yo creo que esto también senta las bases de una nueva relación con los pueblos, una nueva relación entre el Estado chileno y los pueblos que ha estado marcada históricamente por violencia, por discriminación, por negación, por cosas tan elementales, por ejemplo, como no poder hablar mapudungún en las escuelas. O sea, o por ejemplos básicos que, bueno, yo en realidad siempre doy este ejemplo en los talleres, pero en el campo, por ejemplo, en Lautaro, a todas las personas que venían en el campo, en el liceo se lo relegaba, no sé, pues al E, por ejemplo. Estaban los cursos A, B, C, D, y el E era para la gente que venía del campo, que venía con olorcito a humo. Entonces, ese tipo de discriminaciones finalmente han marcado esta relación histórica entre los pueblos y el Estado. Y el reconocimiento de la autonomía y del autogobierno es reconocer que existe un territorio que es mapuche, que existen autoridades que son propias, que existen autoridades también ancestrales, que pueden ser Lonco, ¿cierto?, Ñempín, Machi, y que se respetan dentro de las comunidades también, po.
O sea, no, esto no es una figura de cartón, no es una persona que se vaya a sacar fotos con el alcalde, por ejemplo. No, pues son personas que toman decisiones políticas, que toman decisiones religiosas o de creencia y que se respetan mucho dentro de las comunidades porque por algo son autoridades ancestrales y por algo también la propia gente los reconoce. Entonces eso es la autonomía, ese es el autogobierno. Es reconocer que dentro de este Chile que somos tan plurales, existen diferencias y existen diferentes formas de organizar. ¿Ya? A lo mejor los chilenos, por ejemplo, eligen todo, o sea, los chilenos todos, elegimos cada 4 años un presidente. Nosotros también tenemos formas de, por ejemplo, elegir a nuestros presidentes de las comunidades o formas en que se eligen, digamos, mediante otros patrones culturales también nuestras autoridades ancestrales, ¿ya? Que ahí forma parte de cada pueblo y evidentemente cada pueblo también tiene sus formas de organizarse. Cuando tocamos el punto de las autoridades ancestrales y lo relacionamos con el tema de la autonomía indígena, ¿qué expectativas tú veías como en los representantes en especial del pueblo mapuche, en cuanto a buscar una nueva relación, una nueva forma de interlocución con el Estado, toda vez que es cotidiano escuchar de que es complicado o es imposible sentar diálogo con el pueblo mapuche por su disgregación o como por no encontrar como con alguien como específicamente con quien dialogar? ¿Cómo ves que se relaciona eso, como las expectativas que tenían ellos con este asunto? Sí, yo creo que efectivamente dentro de estas diferencias que tenemos como pueblo mapuche, bueno, yo hablo como desde mi pueblo, evidentemente, no puedo hablar por el resto, pero claro, mucha reticencia en un principio, porque para nosotros es difícil confiar en el Estado chileno. Es difícil porque tenemos experiencia de que las cosas no resultan muy bien cuando hay Estado de por medio, po. Pero digamos, también se confía en este nuevo Estado que reconoce las diferencias y con respecto, por ejemplo, a las autoridades ancestrales o a las comunidades, yo ahora he notado también en el trabajo en terreno que he desarrollado que hay mucha voluntad de las comunidades por informarse sobre las propuestas, porque primero ya, ok, la propuesta plantea las raíces, ¿cierto? Esto plurinacional, ecológico, todo lo que comentamos, pero también plantea mecanismos de cómo hacer valer estos principios. Entonces, definitivamente la nueva constitución se plantea como una fuente de herramientas y obviamente la gente que está en recuperaciones, que está, digamos, en procesos políticos en territorio, quiere saber cuáles son esas herramientas y merecen saber también cuáles son esas herramientas. Y bueno, una de las herramientas precisamente es el tema de la autonomía territoriales indígenas, po. Es una de las herramientas que plantea en donde se conversa como de igual a igual junto con el resto de las entidades de este nuevo Estado regional que le otorga mucho más autonomía también a las regiones. Sabemos que lamentablemente todas las decisiones se toman acá en Santiago y a veces la gente muere esperando que llegue un especialista a su localidad, que lleguen insumos a las postas. Entonces, esto también pone en tela de juicio este sistema neoliberal que finalmente obliga a las personas a este discurso que tiene instalado la derecha como al derecho a elegir. O sea, ¿realmente existe el derecho a elegir? Porque yo creo que todas las personas que son pobres se atienden en FONASA. Esa es la realidad. Entonces, las personas que somos pobres, ya, no me estoy excluyendo, yo también soy pobre. Pero volviendo al tema de las autonomías territoriales, entonces este Estado regional que plantea la igualdad, ¿cierto?, entre las comunas, entre las regiones, por ejemplo, de acuerdo a sus propias necesidades, es necesario también que se entienda que las autonomías territoriales están insertas dentro de ese sistema. O sea, nuevamente,
no es que Chile se separe, no es que se disgregue y que ahora sí que queramos formar un Estado propio, no, o sea, forma parte de darle justicia a los territorios, porque históricamente en Chile los territorios no han tenido justicia. No han tenido justicia con estos mismos casos que comentábamos, pero también porque llega poca plata, porque las decisiones no las toman ellos, y bueno, qué mejor que las decisiones esta vez sí las tomemos nosotros, pues sí las tomemos los territorios, y no estoy hablando solamente de los pueblos, estoy hablando de la gente que vive en zonas aisladas, de la gente que vive en la ruralidad, que por lo demás la Constitución también lo establece y la actual Constitución del 80 no lo dice nada, pues. Entonces, tenemos que entender también que estas herramientas es necesario que las conozcamos como pueblo, pero también que podamos compartirlas con las personas que no pertenecen a los pueblos. Y desde tu experiencia en tu hogar, en tu territorio allá en Gualmapu, se podría decir que como esta asociatividad que la Constitución permite entre diversos territorios autónomos es algo nuevo, como una forma de trabajar nueva para las comunidades, o viene como a institucionalizarse algo que ya de por sí se practica. Y cómo consideras que se va a llevar como con lo mismo que tú comentabas del Estado regional y lo propio con las comunas autónomas, con todas estas nuevas dinámicas que entrega esta forma de Estado? Bueno, Rangi Rangi Piquete H, como mitad, un poco mitad y mitad, porque claro, o sea, la nueva constitución lo que plantea en torno a esta asociatividad, yo creo que de todas maneras es como una evolución de lo que actualmente tenemos con el sistema de comunidades indígenas. O sea, las comunidades se plantean como asociaciones que, bueno, actualmente están reguladas mediante la ley indígena. Y estas asociaciones tienen un patrimonio propio, tienen una personalidad jurídica, tienen un representante ante la institucionalidad, que en este caso es la CONADI, pero también se pueden vincular con proyectos de desarrollo territorial, por ejemplo, como el PDTI, como INDAP, como instituciones del Estado que otorgan, no sé, pues, insumos para la agricultura. Entonces, yo creo que de todas maneras las autonomías territoriales indígenas vienen a elevar un poco esta categoría de las comunidades, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa, como frecuentemente históricamente ha pasado? Que las comunidades se pelean entre sí por estos recursos porque de partida son pocos y, por ejemplo, las capacitaciones que plantea INDAP o incluso hasta los sistemas de riego que de repente se implementan en algunos campos, pasan por esta toma de decisiones que a veces incluso uno no sabe quién toma esas decisiones. O sea, básicamente siempre está como el rumor de que si uno tiene contacto en la CONADI o tiene contacto en INDAP o tiene contacto en cualquier otro lado, puede acceder más fácil a esos beneficios po, o a esos derechos o garantías. Y eso también es injusto. Y fomenta también una división interna dentro del pueblo. O sea, no, pero es que como ustedes, que somos vecinos, que estamos en la misma condición, que somos igual de pobres, que tenemos la misma hectárea, ¿cómo a ustedes les llega un beneficio del gobierno y nosotros no? ¿Cómo nosotros no tenemos aplicabilidad para este tipo de cosas? Entonces, vamos dividiendo y vamos generando, pucha, al final vamos dividiendo el pueblo finalmente. Y lo que se plantea con estas autonomías territoriales, evidentemente es una unidad geográfica también un poco mucho más integrada. O sea, yo he escuchado también que como con respecto a la propuesta de la nueva constitución, que hay algunas comunidades que quieren formar, por ejemplo, autonomías territoriales indígenas que sean primero discontinuas, porque entre medio hay pueblos, porque vive gente que no es indígena,
Y eso también se respeta en la nueva Constitución. O sea, tampoco es como que les vayamos a expropiar y les vamos a quitar todo y ahora autonomía territorial indígena. Eso no es así. Pero, por ejemplo, en la cuenca del Mayolafquén, que la gente en realidad le dice Villarrica, Curarrehue, Pucón, que vendría siendo la zona lacustre de la Araucanía, se ha planteado realizar una autonomía territorial indígena del Mayolafquén. Y yo lo encuentro súper poderoso. De hecho, es más, porque tenemos que entender que la nueva constitución es un paraguas, ¿ya? Es una base. Pero de esa base permean leyes. Y de esas leyes permean las políticas públicas. Esa es la cadena que tiene la nueva constitución. Entonces, si se llega a aprobar, yo creo que el gran desafío es entender cuál va a ser la primera autonomía territorial. ¿Qué territorio tiene la capacidad de organizarse como para plantear y decir, ¿sabe qué? Nosotros somos la autonomía territorial de este territorio, está como conformados por tantas familias, en los términos de la ley. Y yo creo que eso va a ser el principal desafío que nosotros tenemos como pueblo y que tenemos, ¿cierto?, en caso de que se apruebe la nueva constitución. Entonces, como volviendo un poco al tema, yo me voy un poco por las ramas, pero obviamente si tienen preguntas también, no es por desordenar el conversatorio, pero si tienen preguntas, si voy un poco medio disperso, aterrícenme nomás, por favor. Y bueno, con respecto a las expectativas, yo creo que, o sea, reticencia en un principio, pero cuando escuchamos que sí se puede lograr un poco más de lo que ya tenemos, como que claro, se plantea de otra manera, pues, o sea, bueno, sí, podría ser que aprobemos esta nueva constitución, sí, podría ser. Pero bueno, postura diferente al final, pues. Para no perder el hilo sobre esto último que estaba comentando, me gustaría conocer si 2 o 3 elementos de experiencia de otros estados, de otros pueblos que en la discusión hayas observado que era como una guía o como que marcaban como una forma de desarrollar esta idea de asociatividad, de autogobierno, o como de esto último que estaban comentando. ¿Cuáles tú ves que eran como los, no sé si modelos, pero como la guía? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que también eso es un discurso que salió desde la convención, desde algunos sectores. Y claro, la construcción de normas dentro de la convención se dio por distintas formas. A lo mejor sería bueno explicarlo. Primero, iniciativas constituyentes. ¿Ya? Iniciativas que presentaban los mismos constituyentes, había que juntar una serie de firmas. También había iniciativas constituyentes indígenas que también lo mismo, tenían que juntar firmas de constituyentes indígenas. Y también iniciativas populares que tenían que juntar una cierta cantidad de firmas, pero también iniciativas constituyentes indígenas, me parece que se llamaba, que era cuando un número determinado de comunidades o de personas que se autodeterminaban pertenecientes a un pueblo originario tenían que firmar una serie de papeles y presentar una norma. Ya, ese fue como el mecanismo de ingreso de las normas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que actualmente hemos escuchado de parte de sectores que no quieren que se apruebe la nueva constitución, que esta es una constitución bolivariana, que esta es una constitución que viene importada, que vamos a quedar igual que Venezuela, o sea, yo quiero relevar la importancia de que esta constitución es una constitución totalmente local. Es totalmente local. No es un experimento, está bien, es necesario porque es parte de los procesos de la construcción de cualquier constitución el ver la experiencia comparada, cómo ha resultado en algunos países, si es que ha resultado o no ha resultado, pero evidentemente es una constitución local. Es una constitución que se escribió con paridad, es una constitución que se escribió con escaños reservados. Entonces, cuando por ejemplo hablamos, perdí el hilo, disculpe. Cuando por ejemplo hablamos de la... ya me acordé.
cuando hablamos entonces de esta constitución local, claro, o sea, la propuesta de autonomías territoriales indígenas, por ejemplo, tiene su base en la aplicación en muchos otros países, no solamente en Latinoamérica. ¿Ya? O sea, tenemos, por ejemplo, la experiencia de Bolivia, de Colombia, pero también tenemos experiencias, por ejemplo, en Canadá. ¿Ya? No me acuerdo muy bien, pero una provincia, por ejemplo, Nubanu, parece una cosa así, no recuerdo bien en este momento, pero una provincia que pertenecía, ¿cierto?, a uno de los pueblos de las First Nations, que le dicen ella, incluso teniendo un 5% de porcentaje indígena, ya fueron autonomía territorial. O sea, eso habla del reconocimiento de que obviamente tiene que reconocerse el derecho a los territorios, a las tierras, a estas formas de organización propia. Entonces, bueno, también cuando se habla de la constitución indigenista, o sea, cada norma tenía que lograr 103 votos en el pleno y solamente eran 17 escaños reservados. O sea, ¿de qué estamos hablando de una constitución indigenista? Si evidentemente es una constitución de acuerdo. Claro, a lo mejor a algunos no nos puede gustar alguna cosa, a lo mejor podemos discrepar, pero eso también tenemos que ver cómo lo aplicamos de aquí para futuro. Y es más, yo creo que lo más importante de la nueva Constitución es que plantea mecanismos de democracia mucho más directa. O sea, no cambia el modelo de democracia representativa porque seguimos teniendo, por ejemplo, cámaras de las regiones o esta Cámara de Diputados a nivel nacional. Pero tenemos, por ejemplo, iniciativas populares de ley. O sea, quizá a lo mejor todavía no nos hemos dado cuenta de que en caso de que se apruebe la nueva Constitución, a lo mejor ni siquiera tendríamos que esperar a que el Congreso actual se ponga de acuerdo para realizar leyes. O sea, quizás podríamos plantear las leyes nosotros mismos. Y es una posibilidad, es una puerta abierta que también tenemos que dar la discusión en la interna como pueblo, pero que ustedes también tienen que tomar esas banderas. O sea, hay muchas cosas que hoy en día no quedan reguladas mediante, no quedan reguladas directamente en la Constitución, porque no es competencia de la Constitución regularlo, sino de la ley. Pero evidentemente con esta nueva herramienta hay que puro probar la cuestión nomás, po. Ahora, si alguno de los presentes quisiera volver sobre algún punto, hacerle alguna consulta o abrir un punto diferente, ¿está el espacio para poder hacerlo? Uh-huh. ¿Está prendido? Sí. Tengo en realidad dos preguntas. Bueno, primero agradecerles la instancia. Igual es algo de lo que ya habían comentado un poquito, pero yo quería preguntarles cómo interpretan que justamente la plurinacionalidad sea como el argumento más potente o el principal argumento para rechazar que tiene el rechazo. Lo pregunto porque a mí me llamó particularmente la atención que fuese ese el argumento. ¿Cuál es el análisis político un poco que hacen? ¿Por qué el rechazo odia tanto a la plurinacionalidad? Y tengo una segunda pregunta que es más bien conceptual, que dentro de los debates he escuchado como ciertos matices conceptuales entre la plurinacionalidad y el multiculturalismo. Quisiera saber también la diferencia entre ambos conceptos y por qué plurinacionalidad. Gracias. Sí, es una excelente pregunta en realidad porque me toma también en mi aspecto más académico como estudiante. ¿Ya? Como comentaba en un principio, yo estudio antropología y yo creo que uno de los principales miedos que tiene los poderosos, vamos a hablar de los poderosos como para que se entienda que evidentemente todo viene de ellos y de ahí permea a la gente. Pero es evidentemente que ahora muere este estado monocultural, po. Muere este estado que históricamente nos ha señalado todos como chilenos y vamos bailando cueca en Arica y vamos perpetuando patrones que son extraños. O sea, no hay que olvidar que la conformación de los estados nacionales también se funda sobre la base de la negación de otras identidades.
Y aquí, evidentemente, las identidades de los pueblos originarios, sus propias lenguas, sus propias costumbres son negadas o son folclorizadas, que también es el caso. O sea, hoy en día, por ejemplo, tenemos representantes de pueblos originarios que en el fondo salen como mostrando su postura abiertamente por el rechazo, pero yo creo que a lo mejor no son conscientes de que la plurinacionalidad también les beneficia a ellos, po. O sea, en el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, de plurinacionalidad, y aquí tomo el caso de multiculturalismo solamente reconoce la existencia de, no sé, ya, ahora sí. Entonces el multiculturalismo solamente reconoce, por ejemplo, la existencia de no sé, de distintos pueblos en un mismo territorio. O sea, solamente señala, ok, existen, pero todos son chilenos, pero todos se rigen bajo los mismos patrones culturales, todos bailan cueca, porque tenemos formas distintas de ver las cosas, sí, pero somos todos iguales, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos en un país que es todo lo contrario. Hoy en día tenemos personas que son monolingües, por ejemplo, en el altiplano, que son solamente hablantes de aymara. Tenemos también personas que solamente hablan mapudungún. Y así vamos estableciendo diferencias. O sea, la lengua es un punto a lo mejor que se puede ver como ya más directamente, pero tenemos gente que vive o sea, que si ponemos, por ejemplo, al prototipo de chileno y ponemos al lado a estas otras personas, evidentemente no encaja. Y cualquier otra persona que viniera de afuera diría, pucha, aquí evidentemente tenemos una persona de otra nacionalidad. Y efectivamente, es de otra nacionalidad, pero convive con esta nueva constitución bajo la igualdad y este paraguas del Estado y la indivisibilidad del Estado, la prohibición de la secesión y todo el tema. Pero convive también con sus propios patrones culturales y al contrario, como lo ha hecho sistemáticamente este sistema, no los incluye a la fuerza. Evita la asimilación forzada, ¿ya? Al contrario, destaca, por ejemplo, el valor que tiene la medicina ancestral, que tiene la educación intercultural, pero también que tiene el plurilingüismo, por ejemplo, que son distintos artículos que sustentan este proyecto plurinacional. O sea, y que volviendo a lo mismo, o sea, aquí no estamos estableciendo más derechos para los pueblos originarios, estamos bajando un estándar constitucional, que es el convenio 169 de la OIT, que es también el acuerdo de derechos de los pueblos originarios de la ONU. Eso es. ¿Quiere complementar, Peña? ¿O? ¿Aló? Se escucha. Igual tengo como unas discrepancias porque el tema de la plurinacionalidad y la multiculturalidad igual es algo que se discute como a día de hoy, po. Y yo sinceramente creo que a pesar de que la plurinacionalidad es como difícil de que se enmarque dentro de lo multicultural, sigue estando presa de lo mismo porque a pesar de que se nos den como estos derechos, no se va a romper con el marco económico que sería el extractivismo y nada nos asegura que a pesar de todos estos derechos bonitos que se ven en las letras, se vayan a romper. Por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia con los pueblos minoritarios en la selva, donde los megaproyectos se siguen aprobando, y esta vez con el aval de pueblos indígenas que históricamente han sido oprimidos, como los aymara y los quechuas. Por eso no es como que sea como tan bonito el relato plurinacional o se deshaga de este como gran relato multicultural del capitalismo tardío de esta época. Es como eso. Sí, yo valoro también esa inquietud porque es la misma inquietud que nos hacemos nosotros. O sea, evidentemente aquí es una tontera pensar que el 4 de septiembre todos nos vamos para la casa contentos y felices con un Estado plurinacional. Es una tontera. Porque evidentemente, como lo señala bien el compañero, si bien por ejemplo, se reconocen los derechos de la naturaleza, se reconocen derechos culturales que son parte de cada pueblo y una serie de otras cosas que complementan este proyecto, en el fondo el Estado colonial sigue siendo el mismo Estado colonial. El Estado chileno sigue siendo colonial.
Y vuelvo a decir lo mismo, en el fondo, en la medida que esta plurinacionalidad no tenga el sustento y la motivación y la participación y la insistencia y el cateteo de las comunidades, de la gente, de los pueblos, este proyecto va a ser inviable en un futuro. Pero evidentemente vamos a tener las bases que son, o sea, que están resguardadas en tratados nuevamente internacional y todo el tema, y los vamos a tener en la Constitución. O sea, evidentemente eso ya es un avance, pero es una ilusión el hecho de que nos vamos para atrás el 4. Y de hecho es más, yo creo que ahora también se van a agudizar esta serie de diferencias, principalmente porque, por ejemplo, como es el caso de la convencional con la que trabajé, la Lama en Machi Francisca, que en el fondo demandó al Estado chileno, que invocó también el convenio 169, pero ¿cuál es el tema? Que el convenio 169 está allá, po, está lejos, po. Entonces, ¿cómo se le daba esa bajada, po? Y ahora una persona que vaya a reclamar a lo mejor por lo mismo que reclamó la Machi en el año 2011, me parece, no recuerdo muy bien, o 2013, bueno, pero por esa fecha, y cualquier persona que en el fondo ahora pueda reclamar va a decir, pucha, pero es que ahora es la Constitución, po, una Constitución que fue ratificada en un plebiscito, que contó, digamos, con tanto porcentaje de aprobación, pero es la Constitución que nos rige, po, y tiene un estándar constitucional incorporado dentro de él. De hecho, también pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de la vivienda, con los derechos sociales como la educación, la salud, con el tema de la paridad, por ejemplo, la prevención de violencia de género. O sea, finalmente esto solamente nos actualiza, nos pone al corriente con el resto de los países que sí han incorporado dentro de sus políticas públicas. Lo que pasa es que acá en Chile el problema con la Constitución es que la Constitución nunca permite que nos actualicemos y no permite que se incorporen, por ejemplo, o sea, estas bajadas que yo decía, esto de que se incorpore la ley y después una política pública, y básicamente vamos atrasados por el tema de por ejemplo, esto mismo que declaraba el otro día Moreira, pues, o sea, es inconstitucional la ley de pesca. ¿De qué estamos hablando? O sea, no sé si se va como entendiendo que al final es toda una cadena de sucesos. Pues, o sea, por ejemplo, Belém do Pará, claro, también está ratificado en Chile, pero ¿qué políticas públicas reales tenemos en esa materia? Y evidentemente ahora vamos a tener un marco mucho más amplio. Eso. Y por lo demás, también ahora, por ejemplo, se amplía un poco el tema de los recursos de protección, ¿ya? Porque los recursos de protección es más, la actual Constitución señala solamente puede aplicarse recursos de protección en tal y tal número, pero ahora tenemos una acción de tutela que en el fondo puede ser mucho más amplia y que finalmente resguarda a las personas de la vulneración de derechos, cualquiera sea su naturaleza. Entonces, son herramientas que evidentemente va a haber que analizar, pero vuelvo a lo mismo, el Estado chileno es un Estado colonial y en la medida que eso no cambie va a seguir siendo colonial. Y obviamente que no cambie también el sistema económico. O sea, la Constitución también mantiene el sistema económico con más derechos sociales, está bien, pero materia de ley, en el fondo. La respuesta para todo es materia de ley. Sí, como la discusión de la última semana me viene a la mente al momento de pensar como en el momento posterior a este plebiscito, el hecho de que, como comentaba Vicente, es como ilusorio pensar que, por ejemplo, la gente que se está oponiendo en este momento a la aprobación va a quedarse tranquila como con el resultado que salga, independiente de lo que resulte. Y asimismo yo también me lo planteo en la otra vereda en cuanto como a grupos indígenas que quizás no están para nada de acuerdo con los avances que se quieren conseguir, pues. Y yo creo que tampoco no va a ser como algo que vaya a cambiar de un día para otro.
Y pienso lo mismo que Vicente respecto a como de que la diferencia o quizás la esperanza mayor es esta posibilidad de que los cambios se ven más posibles como con esta constitución que tiene tanto cerrojo y que no permite que la propia gente pueda directamente como apelar a buscar formas de solución, de resolución de conflictos. Y bueno, el hecho de que no vaya a cambiar como la postura de grupos de políticos de lado y lado, es esperable igual porque, como dice Vicente, el Estado colonial no se va a acabar con una elección. Y el hecho de que se enfoquen en temáticas que la nueva constitución aborda como la plurinacionalidad y que se ataque tan directamente y se le adjudiquen cosas que no son en la realidad o en el espíritu de lo que se discutió, se entiende por lo mismo, de que es una construcción de tantos años que se puede ver como el carácter detrás como como decís tú, como del poder en muchos ámbitos, no sé, en premios nacionales de distintas áreas académicas que hasta hace pocas décadas desconocían la existencia incluso de la diferencia dentro del país. Y el hecho como de enfrentarse como como a un acantilado prácticamente como de toda su maquinación, de su ideal de Estado, obviamente que no los deja tranquilos. Eso es lo que me imagino yo. Y no va a cambiar de un momento a otro. Es una de las grandes como de los grandes conflictos que se van a venir para adelante, incluso aprobándose. Sí, por lo mismo yo planteaba que cuando salga, por ejemplo, esta propuesta de autonomías territoriales indígenas, el gran desafío va a ser averiguar cuál va a ser la primera que logre organizar a su gente y poder constituirse como una autonomía territorial. Pero además tampoco tenemos que olvidar que dentro de los primeros procesos que plantea, o sea, dentro de los primeros principios que plantea la nueva Constitución, también está la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva, que va mucho más allá, va mucho más allá de la igualdad de cartón que en el fondo plantea la actual Constitución. Es una igualdad que evidentemente es una igualdad de mentira. Hoy en día tenemos políticos corruptos que se pasean libres por las calles, tenemos Peña y Huaychafe que están en la cárcel, tenemos personas que son condenadas a clase A ética, ¿cierto? Tenemos personas que matan gente, borrachos, curados, y están libres, pues. O sea, finalmente ese espíritu de realmente que las cosas cambien y haya una verdadera justicia en este país, yo creo que es lo que también nos tiene que motivar a cambiar las cosas, a cambiar las cosas, o sea, porque claro, esto podrá ser una hoja de papel, en realidad lo es, es una hoja de papel, pero no es una lista de supermercados, o sea, plantea una forma, pucha, y voy a citar a una compañera también del sur, el derecho en general es como un entramado que se entiende y que se conecta con otros elementos. Entonces, estas raíces, estos pilares están sustentados en elementos muy robustos de garantías constitucionales, de mecanismos de participación. Todo puede incidir y finalmente también tiene que ver con las ganas y el interés que nosotros le pongamos a este proceso. ¿Voy? ¿O habrá más consultas? Hola, hola, bueno, yo hablando con alguien del rechazo, lo que me decía sobre los pueblos indígenas era que básicamente le iban a dar más facultades que a los mismos chilenos. Y él se cuestionaba como yo como chileno no me, por ejemplo, no, ¿por qué deberían tener como escaños reservados o facultades que la Constitución va a contemplar que no se contempla actualmente?
Desde ese punto de vista, quisiera saber cuál es tu visión al respecto a la comunidad. Eso. A ver, ahí sí. Se escuchó un poco cortado, pero preguntaste por los escaños reservados, ¿cierto? Sí. Bueno, a ver. ¿Alguien puede identificar realmente un vocero del pueblo mapuche? Que me pueda decir, esta persona representa al pueblo mapuche. Difícil, ¿o no? Difícil. Porque finalmente somos también un pueblo tan, bueno, lo he comentado muchas veces, pero somos un pueblo tan diferente que finalmente es necesario entender quién habla por los mapuches. Y para esto finalmente se genera el tema de los escaños, que primero tiene que ser evidente, pero evidentemente proporcional a la población indígena. O sea, jamás vamos a tener 154 constituyentes mapuche, por ejemplo. Estoy exagerando, pero es para que se entienda que es proporcional. O sea, la misma cantidad de mapuche que haya va a ser proporcional a la representación en el fondo que haya en estas instituciones. Pero finalmente es por eso, es por encontrar quién habla por los mapuches. Y bueno, el sistema ahí que se plantea la nueva constitución también es claro al respecto. O sea, dice que las personas de escaño reservado van a ser electas en un padrón especial, en donde solamente estén personas de su propio pueblo, y que finalmente le otorga representatividad. Porque hoy en día, por ejemplo, tenemos 3 parlamentarios que son de origen mapuche. Ya tenemos a Erika Ñanco, tenemos a la Lamán Emilia Nullado, Puyimapu, y tenemos a un personaje, a Huenchumilla, ¿ya? Pero finalmente también hay posturas que son distintas, porque a Huenchumilla, a la Lamán Ñanco y a la Lamán Nullado podrían haberla elegido perfectamente, no sé, un 99% de personas no mapuche y un 1% de personas mapuche. Y hoy en día, claro, tenemos como, bueno, va a hablar la diputada mapuche, pero ¿es la representante del pueblo mapuche? Ese es el problema. Y con respecto al tema de las tierras y de la restitución, que es como, es algo muy, o sea, que sacó mucha roncha y que fue un proceso que costó harto, ¿ya? En la interna costó harto, esa norma volvió, o sea, cuando yo digo volvió, es que se rechazó, volvió a la comisión, volvió al pleno para que se aprobara con los 103 votos, o sea, 2/3, y se volvió a rechazar, volvió al pleno y así. A lo menos 5 veces pasó esa norma. Y claro, la norma planteaba muchas otras cosas, pero quedó recortada a que la ley va a determinar, por ejemplo, cuánta es la tierra, ya que el presidente tiene que convocar también a una comisión en donde se catastre cuál es la tierra indígena susceptible de ser restituida. Y evidentemente bajo ningún punto de vista, por ejemplo, se va a destruir un pueblo por haber estado emplazado en un territorio o en un título de merced, por ejemplo, que son los instrumentos que el Estado de Chile también planteó a principios del siglo XX para darle solución a este tema de las tierras, pero en realidad no para darle solución, sino para ver cuántos mapuches eran y poder entregar el resto de tierra buena a los colonos, a los alemanes, a los suizos, por ejemplo. Entonces, volviendo al tema de las tierras, cuando se reconoce, ¿me puedes buscar por favor? Porque no recuerdo. ¿Sí? Creo que el 79. Ya. Cuando se reconoce entonces que el artículo reconoce, por ejemplo, el derecho de tierras, territorios y recursos, lo que se habla es que primero la tierra indígena goza de especial protección. Pero esa especial protección que la hace como diferente a cualquier otro tipo de tierra es porque pertenece a tierra indígena y eso también forma parte de un tratado internacional. Eso como un punto de partida. Por otro lado, cuando se plantea también que la ley establecerá mecanismos de restitución, reparación, etcétera, en el fondo genera como un... operabiliza vendría siendo la palabra, no sé cómo plantearlo, pero plantea una solución al tema de tierra,
¿ya? Porque hoy en día la CONADI, por ejemplo, entrega tierras pero por goteo y por comunidades que, digamos, llevan 7 años esperando aplicabilidad, por ejemplo, que, digamos, han sufrido procesos de entremedio. Por eso tenemos, no sé, allá en Lautaro tenemos la Juan Curaqueo 1, la Juan Curaqueo 2, porque son diferencias también, pues y nos vamos separando la cuestión. Entonces es un proceso tan lento, tan burocrático, tan injusto en el fondo. Tenemos que pensar también que en algunos casos, por ejemplo, gente que originaria, no sé, de la costa, termina viviendo en la cordillera. Y uno no entiende por qué tampoco. No, es que es la tierra que había, es que es la tierra que usted postuló, es que es la tierra que la CONADI dio. Entonces, es un proceso injusto también, y es un proceso muy burocrático. Pero ¿cuál es la garantía, digamos, para que este proceso no se chancree y no se vuelva y se transforme, digamos, en una oleada en donde ahora vamos a los neomapuches a quemar toda la ciudad y nos vamos, como la caricatura que plantea la derecha, ¿cierto? De que ahora se va a restituir todo el territorio nacional, porque en el fondo todo el territorio nacional en algún momento fue indígena. La garantía que plantean, y aquí, ya, sí, ya bacán. Aquí vamos a citar directamente el texto, como para que no quede... Sí. Señala. Y es esta garantía entonces que plantea como para las personas que no son de pueblo originario, está planteado en el derecho de propiedad, que en este caso es el artículo 78, ¿ya? Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables, como el agua, por ejemplo, como el aire, como el litoral, por ejemplo, el mar. Nadie puede ser dueño del mar, nadie puede ser dueño del aire, etcétera, ¿ya? O sea, la tierra se puede tener propiedad, pero los elementos naturales no. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad. ¿Ya? Esto, nuevamente, de hecho ya hay una ley de propiedad y de restitución y todo el tema. Pero señala, por ejemplo, que con respecto a la expropiación, señala lo siguiente: ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Eso plantea con respecto a la a la expropiación, pero con respecto a la propiedad en general. O sea, esto también aplica, por ejemplo, cuando pasa el metro y a lo mejor tienen que expropiar una esquina para que pase bien, por ejemplo. O cuando se hacen construcciones, aeropuertos, por ejemplo, ese tipo de cosas, también aplica esto. Pero después señala: la propietaria o el propietario siempre tiene el derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Y aquí también me quiero detener porque el justo precio, la derecha, por ejemplo, ha planteado que es ambiguo, que es un término que no existe, y en el derecho existe el justo precio. Y el justo precio, en la mayoría de los casos, es el precio de mercado. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las forestales que tienen miles de millones? Es que en el fondo no corresponde que se le devuelva, por ejemplo, toda la totalidad de la plata, porque finalmente tienen plata. Y porque además uno tampoco conoce el mecanismo por el cual adquirieron esa tierra, que en algunos casos fue emborrachando a nuestros abuelos, que en algunos casos fue con ahí triquiñuelas, no, es que un comodato y no sé qué. ¿Se entiende? Entonces después señala: el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. O sea, esto está todo amarrado. O sea, primero, porque el artículo que sigue señala: la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general, que se condice entonces con que las expropiaciones siempre tienen que realizarse cuando sean de utilidad pública o de interés general. Entonces vamos amarrando. Tenemos la garantía del derecho a las tierras, pero el derecho a las tierras está limitado. ¿Y cómo está limitado? Por el precio justo, o sea, primero por la expropiación, pero la expropiación está limitada también por el precio justo y por el pago previo. Entonces,
En ese sentido habría que tener tranquilidad. ¿Se entendió, cierto? Sí, ya. Ingeniero Antún Peñi, con respecto a los desafíos que trae la plurinacionalidad, pero no con la sociedad chilena, sino para las relaciones internacionales entre los pueblos preexistentes al Estado chileno, o sea, entre indígenas de diferentes naciones. Entonces, de acuerdo a lo que usted observó en la convención y a su estudio académico, ¿qué desafíos piensa que podrían haber en ese ámbito? Mayumi Ramtual. Gracias. Sí, lo que pasa es que, a ver, primero tenemos que reconocer que en Chile hay 11 pueblos que reconoce primero la nueva Constitución. Dentro de esos 11 pueblos hay algunos que comparten territorios, ¿ya? Que es, por ejemplo, el caso del norte, sobre todo el tema de Copiapó, por ejemplo. En Copiapó confluye el pueblo de Aguita, por ejemplo, el pueblo Coya también, no me acuerdo cuál otro más, ¿ya? Más hacia el norte confluyen también el pueblo Aymara, por ejemplo, con el pueblo Quechua. ¿Y qué es lo que pasa? Que como son pueblos, y los pueblos son dinámicos, y pueden ir cambiando, y pueden irse mezclando, y pueden irse, no sé, casándose entre ellos, y generando descendencia. En el fondo tenemos hoy en día pueblos indígenas que son mestizos, y tenemos gente que es, no sé, mitad licarantá y mitad quechua. O tenemos gente que es aymara quechua también. Entonces, finalmente las relaciones internacionales tienen que darse en la medida de la libre determinación. Porque, por ejemplo, perfectamente puede hoy, el día de mañana, no sé, generarse una autonomía territorial indígena que sea compartida entre más de una nación. Y eso no lo sabemos tampoco, porque depende también de la voluntad de cada pueblo y de la decisión que tomen ahí en su conciencia. Pero como leyó acá bien el Peñi, el tema de la libre determinación también plantea una opcionalidad. Es decir, en la medida que usted quiera participar del Estado y de estas reglas que plantea la nueva Constitución, hágalo. Pero en la medida que usted quiera. No lo vamos a obligar tampoco es que ahora usted tiene que sí o sí a hacer una autonomía territorial. No. Es que ahora usted tiene que sí o sí, no sé, para hacer valer todos sus derechos. Es que si es que a lo mejor no lo encuentra necesario, no va a estar en el papel nomás, Pero evidentemente ahí depende de la voluntad y de la capacidad que tenga cada pueblo de poder organizarse. No sé si respondí la pregunta. Bueno, también agradecer la exposición a la CESOPO también por haber decidido organizarla acá. Muy agradecidos de que hayan podido estar acá. Y creo que uno de los tantos nudos que el rechazo sobre los cuales se está fundamentando para aumentar su posición, la interpretación de los sistemas de justicia. Y en ese sentido me gustaría saber cuál es la lectura que tienen ustedes sobre la aplicación de la justicia indígena en el marco que establece la nueva Constitución, sobre todo con el ánimo de ir despejando mitos también que se instalan, y yo creo que también últimamente se han instalado muy, muy fuerte en la ciudadanía. Eso. Sí, buen alcance en realidad, porque claro, efectivamente, primero tenemos que entender que con la nueva Constitución no es que muera la igualdad ante la ley, pero muere la igualdad ante la ley en los términos que conocemos con la actual Constitución. Y ahora se habla de igualdad sustantiva, que es mucho más poderosa, al menos en el papel, y que permite también garantizar estos derechos. Pero voy a leer precisamente el artículo al que hace referencia, ¿ya?, que es el capítulo 9, Sistema de Justicia, artículo 309. Dice: el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen
esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación, de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Ya. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de justicia? Como existen entonces diferencias culturales, también existen diferencias en la resolución de conflictos dentro de las comunidades. Este tipo de conflictos en el fondo también se han generado como históricamente producto de la naturaleza humana, como puede ser, no sé, por cometer algún delito como robo, como cosas menores, por así decirlo. O sea, sí, menores. Pero, por ejemplo, como también en el caso del pueblo mapuche se reconoce la autoridad ancestral en el lonco, ¿cierto? Un amachi, un ñempín, un huerquén. Son estas personas las que están encargadas de llevar a cabo la justicia indígena dentro de los territorios. Y así, evidentemente, se evita, por ejemplo, acudir a cortes, digamos, nacionales chilenas, que son engorrosas, que no entienden los protocolos, que finalmente pasan a llevar los propios derechos de los pueblos originarios. Y así es como, por ejemplo, actualmente tenemos al Machi Celestino Córdoba pidiendo volver a su rehue, siendo que él, Machi, autoridad ancestral y política y religiosa del pueblo mapuche, no puede volver a su rehue porque al juez de turno le tincó que no, no nomás. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el Machi sí ha vuelto a su rehue y ha cumplido sagradamente con las indicaciones que se le señalan, pero no se le respeta porque se le tramita por 2 meses, porque esto no es una tinca de que el Machi, se me ocurrió a mí volver al rehue, no, forma parte de un proceso que es natural y que forma parte también de la cosmovisión del Feyentún mapuche. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica del pluralismo jurídico? Yo lo veo, por ejemplo, en el tema de las tierras, en primer lugar, porque los títulos de merced que se dieron a principios del siglo XX son muy imprecisos. Dicen como, no, es que de aquí al, no sé, al roble que se ve allá, al guaye que se ve allá, hasta ahí llega la tierra. Pero ¿qué pasa si en 100 años más ya no hay guaye? ¿Dónde está la delimitación de esa tierra? Y ahí es donde se hace uso de la memoria oral, ¿cierto? De las costumbres tradicionales, y un lonco puede decidir, no, pero es que actualmente ahí donde quedó ese, no sé, pues el tronco del guaye o donde quedó, ahí estaba. Entonces, esta tierra es tuya y esta tierra es mía. Por ejemplo, un ejemplo muy didáctico. Pero también esto tiene un antecedente histórico. Y es que, por ejemplo, este ejemplo yo siempre lo presento a las comunidades. En 1899, una persona mapuche le robó un caballo a un huinca. Y el huinca, en vez de denunciarlo directamente con los jueces de la justicia ordinaria, digamos, fue a hablar con el lonco de la comunidad. Y el lonco de la comunidad le dijo, Peña, usted tiene que devolver ese caballo. Si no tiene el caballo, entonces tiene que devolver las mismas especies, como el mismo valor, por así decirlo. Y ahí nuevamente una aplicación práctica del sistema de justicia. ¿Cuál es el tema? Que la justicia indígena también se aplica entre personas de un mismo pueblo. Por tanto, no vamos a tener como entuerto de que, pero es que ahora las personas van a poder elegir si son juzgadas y no sé qué. Es que ahora yo me voy a identificar mapuche para no entrar a la cárcel, por ejemplo. Eso no es así. No es así. Y por otro lado, que también lo plantea el mismo artículo, está limitado al respeto a los derechos humanos que establece la Constitución y también los tratados internacionales. Es decir, una persona mapuche que comete un homicidio, un femicidio, que comete una violación, va a ser juzgada por la justicia ordinaria, porque está violando los derechos humanos. Esa es la aplicación práctica del sistema de justicia. Y no se crean 11, 12 sistemas de justicia. Es un sistema de justicia que engloba diferentes perspectivas de los pueblos. Y de hecho es más, también dentro de los principios del sistema de justicia se plantea el pluralismo jurídico. O sea, la forma de resolver conflictos que sea distinta. Y eso, canaliza mucho mejor las cosas. Porque además, por ejemplo, también se van a poder presentar, no sé, pues estos recursos de tutela o acción de tutela para proteger sitios de significancia cultural, como lo pueden ser Menoco, por ejemplo,
cerros con la Wen, por ejemplo, o no sé, pues cosas, o sea, la Machi siempre decía Huincul, Menoco, la Wen, que son sitios de significancia cultural que tienen elementos naturales que son utilizados en la medicina mapuche, por ejemplo. Entonces, claro, pues ahora van a tener más facilidad en las comunidades de poder reclamar, por ejemplo, que no le tengan que pedir permiso a la forestal para poder ir a hacer su guillatún, por ejemplo, que es algo lógico, porque uno no pide permiso a una forestal para poder ir a una iglesia, por ejemplo. Ese tipo de cosas. No sé si me estoy extendiendo mucho con los ejemplos o estamos bien. Sí. Sí. ¿Hay alguna otra consulta, algún comentario? Bueno, estamos, a ver, igual no nos fuimos por tanto en realidad, pero bueno, agradecerle a todos ustedes por el darse el tiempo de venir a discutir y a conocer y a comprender y a criticar también tal vez como, o sea, a observar como con sentido crítico todo lo que engloba todo este borrador. Y con respecto a la autonomía indígena, al autogobierno, a los sistemas de justicia en cuanto a esto. Y bueno, agradecerte a ti también, Vicente, por explicar, em, más que explicar también, el como dar ese espacio como de conocer como las sensibilidades del pueblo y como su aplicación en cada norma. Sí, sí, eso lo rescato mucho. No sé si quiere comentar algo para terminar. Sí, pues yo también le agradezco la invitación. Yo sé que esto es un instrumento jurídico que a lo mejor es complejo de darle una bajada práctica, sobre todo cuando uno no vive, ¿cierto?, algunas cosmovisiones, pero no sé, pues, por ejemplo, yo me declaro súper ignorante con respecto al estado ecológico. Y siento que también es necesario como abrir las puertas a que todas estas patitas o estas raíces del gran árbol que es la Constitución se puedan entender, se puedan explicar. Pero bueno, sin querer queriendo nos fuimos, digamos, por casi todas las ramas del árbol de la rama de la plurinacionalidad, po. O sea, enfocamos sistemas de justicia, las autonomías territoriales indígenas, también el tema de la plurinacionalidad en sus aspectos mucho más culturales, pero y los desafíos también. Entonces siento que así es como se tiene que discutir la nueva constitución, po. A lo mejor, claro, o sea, quizás pensar una dinámica más horizontal para la próxima, así que hay próxima, pero también le agradezco a las personas que quisieron escuchar, incluso a las personas que se acercaron como a prestar oreja, porque es importante que nos informemos, ¿no? O sea, para mí que yo estoy como trabajando más en el campo, se me ha vuelto un desafío poder bajar estas cosas también, pues. Pero para nosotros que estamos insertos en otra realidad, quizás mucho más académica, tenemos que usar esas herramientas para salir a la calle y explicar, po, explicar con nuestras aprensiones, con nuestras limitaciones, con nuestras a lo mejor reticencias, porque sabemos que las hay, pero tenemos que avanzar hacia un sistema mucho más justo, que garantice la dignidad, la igualdad sustantiva y que plantee también un diálogo diferente con los pueblos, que es necesario. O sea, yo en realidad no conozco persona mapuche que no quiera dialogar, pero también es necesario que se entienda que nosotros no vamos a dialogar con cualquier persona. Y es más, ahora esta nueva constitución nos ofrece herramientas, pero si no las conocemos bien tampoco las vamos a poder aplicar. Así que eso. Mañón Peña. Bueno, eso, muchas gracias. Peu Cayal. Gracias.